vamos a tomar nuestro bosquejo y el tema de hoy justamente es este: transformados de gloria en gloria. Decirle a tu hermano, Dios quiere transformarte para que vayas de gloria en gloria. Y al comenzar esta palabra también nos conectamos en este momento con todos los hermanos y hermanas que nos están siguiendo por canal YouTube en este momento. Le damos una calurosa bienvenida y muy bienvenidos a estar con nosotros en esta mañana para compartir la palabra del Señor aquí desde la ISO en Moreno. Así que gracias por estar allí, gracias por acompañarnos cada semana y porque la bendición de Dios que estamos viviendo aquí también llegará a tu casa en este momento, en el nombre de Jesús. Así que muy bienvenidos. Y vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a empezar por el primer punto. Quiero que anotes allí, en el primer punto de nuestro bosquejo, allí en tu bosquejo: ser transformados implica romper ataduras e iniquidades. Anótalo por favor allí en tu bosquejo. Ser transformados implica o quiere decir romper ataduras e iniquidades. Qué palabras tal vez tan poco escuchada y tan poco conocida. Sin embargo, Dios quiere transformarnos, quiere cambiarnos. Pero para que esa transformación, ese cambio pueda ser efectivo, el Señor necesita trabajar fuertemente en nuestro corazón. Él necesita trabajar en nuestra vida para hacernos libres. Para eso vamos a leer lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 23, en la versión Reina Valera del 60. Y dice así la palabra del Señor. Vos lo tenés así en tu bosquejo. ¿Puede el etíope, es decir, el hombre de piel negra, puede el etíope mudar su piel? ¿O puede el leopardo cambiar sus manchas? Qué interesante esta pregunta, ¿no? Y luego nos hace el Señor una pregunta a nosotros. Y nos dice: ¿así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Qué poderosa esta pregunta, ¿no? Vamos a leerla de nuevo. Dice: ¿podrán ustedes hacer el bien, hacer lo correcto, vivir una vida emocionante, vivir una vida de verdadera felicidad? ¿Podrán hacer el bien si están acostumbrados a hacer el mal? Dios quiere transformarnos para que podamos ser felices. Dios quiere transformarnos porque ese es su plan original, que nosotros tengamos la misma imagen y el mismo carácter que tiene Cristo Jesús. Pero para transformarnos tiene que trabajar y que tiene que confrontar en primer lugar un área muy difícil en nuestra vida, que son las ataduras y las iniquidades. Vamos a leer otro texto de la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Y dice así el libro de Éxodo: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares. Y escuchá esta expresión que viene luego: y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Podemos repetirlo juntos? ¿Qué es lo que perdona el Señor en su gran misericordia? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y aquí encontramos otra expresión muy fuerte, y dice: que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Decí conmigo: Dios es un Dios generacional. Es decir, Dios conoce toda tu historia. Conoce tu ADN, conoce tus genes, conoce tus antecedentes familiares, conoce la historia de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos y de todos tus abuelos más allá. Él conoce tus generaciones. Pero no solamente las conoce, sino que también puede discernir y puede descubrir
cosas arraigadas profundamente en la vida de cada uno de nosotros, que viene de generación en generación. Cuando llegamos a Cristo, venimos cargados de muchas cosas, no solamente de nuestros pecados personales, sino también de cosas que venimos cargando, de maldiciones familiares, de cargas que venimos trayendo de generación en generación y que muy probablemente hemos vuelto a repetir una y otra vez hasta que se volvió a instalar en nuestra vida como una iniquidad personal. Para Dios poder hacer un cambio profundo en nuestra vida, Él necesita transformarnos y empezar a trabajar la iniquidad de nuestro corazón. Miren qué interesante, porque la Biblia dice que Dios es grande en misericordia, que Dios hace misericordia a millares, es decir, decir conmigo, la misericordia es para todos. Todos entramos en esa misericordia, gracias a Dios, ¿no? Todos entramos en esa misericordia, pero Dios dice que en lo que tiene que trabajar para que podamos ser transformados son en tres cosas: en la iniquidad, en la rebelión y en el pecado. Y dice luego que Él no tendrá por inocente al que es malvado, es decir, al que practica la iniquidad, el que vive en maldad. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿qué significan estas tres cosas? Bueno, ustedes ahí en su bosquejo tienen una definición bien clarita de cada una de ellas. Vamos a leerla juntos. En primer lugar, dice que Él perdona el pecado. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por el pecado. ¿Qué significa pecado? Bueno, pecado es todo lo que no proviene de fe. Todo lo que no viene de fe, dice aquí la Escritura, es pecado. La duda, el temor, la desconfianza, la falta de fe y confianza en Dios se transforma en la base para la vida de pecado. Pecado también es toda desviación a la ley de Dios, errar a lo diseñado por Dios, y una versión más clásica de lo que es pecado es errar al blanco. Pero quiero detenerme en una de las definiciones: es errar a lo diseñado por Dios. Cuando vos naciste, Dios te diseñó con un propósito. Cuando vos comenzaste en esta vida tus primeros pasos, Dios ya tenía un plan para vos. Tenía un diseño. Por eso Él te dio tu personalidad, tu cuerpo, tu forma de ser, las características que vos tenés, las capacidades que vos tenés, porque Dios te hizo con un diseño. Y el diseño de Dios para tu vida es que vos puedas ser pleno y feliz con todo lo que Él te dio, con todo lo que hizo. Pero el pecado es justamente apartarse de ese diseño, salirse de ese diseño que Dios creó para que vos seas feliz, creó para que vos puedas vivir en armonía, creó para que vos puedas vivir realmente con satisfacción verdadera en el corazón. Pero cuando el pecado viene a tu vida, te desvías de ese diseño. Y entonces entramos en esta situación de decir: yo hago las cosas a mi manera. Hago las cosas como bien me parece, como lo siento, como lo quiero. Y ahí entra en juego otra situación, otro problema de nuestro carácter, que le llamamos rebeldía. Dice la Biblia que Él perdona, además del pecado, también perdona la rebeldía. Vamos a ver la definición de ella. Rebeldía, dice aquí, es toda desobediencia a la autoridad ¿de quién? De Dios. Yo hago lo que quiero con mi vida, dicen algunos. A mí no me importa tanto lo que diga Dios o que diga otra gente. Yo hago de mi vida lo que quiero. Y vivo, como dice la canción famosa, vivo a mi manera. Y la Biblia, a esto algunos lo catalogan como libertad, pero la Biblia a esto le llama rebeldía. No estar bajo la autoridad o no obedecer la autoridad de Dios o el gobierno de Dios. También dice que rebeldía es transgresión, traspasar los límites de la autoridad establecida por Dios. Hace un tiempo escuchaba en una emisora radial una encuesta que se había hecho a nivel mundial, donde la Argentina salió como uno de los países latinoamericanos donde más se transgreden las leyes. No porque no tengamos leyes, sino porque los argentinos habitualmente quebramos las leyes. No las obedecemos, las transgredimos, las pasamos por alto. ¿Alguno se siente identificado?
Muchas veces en nuestro corazón tenemos esa característica de traspasar las reglas, de romper los límites y especialmente los límites que ha puesto Dios para nuestra vida. Los límites que Dios ha puesto en nuestro matrimonio, en nuestra sexualidad, los límites que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y cada vez que rompemos esos límites, cada vez que nos salimos de ese límite que Dios ha puesto para protegernos y para guardarnos, la consecuencia de esa rebeldía es que trae maldición, que trae dolor, que trae aflicción. Pero hay algo más todavía. Y aquí, cuando hablamos de pecado y rebeldía, nos referimos a una actitud personal. Por eso dice aquí la palabra del Señor que el Señor no tendrá de ningún modo como inocente al malvado, porque hay rebelión y hay pecado que es personal, pero hay algo que es mucho más profundo que todo esto y que puede ser la base de todos los otros pecados, que es la iniquidad. Y vamos a ver qué es la iniquidad. Aquí tenemos una definición también. Iniquidad, dice esta definición, es desviación, perversión, o sea, un deseo desarrollado de hacer el mal, ¿no? Inclinación al pecado, terquedad. ¿Cuántas personas éramos nosotros tercos en nuestra vieja vida? A ver. Vamos, sean más sinceros, a ver. ¿Cuánto éramos tercos en nuestra vieja vida? Terquedad. Yo voy a hacer las cosas a mi manera y es así, yo me voy a mover así, voy a hacer las cosas así. Y nos daban buenos consejos, decían, a mí no me importa lo que me digan, yo hago lo que quiero con mi vida. Y nos poníamos duros y tercos. Miren otra definición, maldad adquirida o también una maldad heredada de nuestra familia. Y otra definición muy fuerte de lo que es la iniquidad es pecados ocultos tercos. Me encantó esa definición. Pecados ocultos tercos. Sé que tengo cosas que estoy escondiendo en mi vida. Lo tengo bien arraigado ahí dentro mío, pero soy terco. No dejo que Dios trate conmigo. No dejo que Dios invada mi corazón de tal manera que eso pueda ser arrancado para siempre. ¿Saben? Uno de los problemas del pecado en nuestra vida y de la iniquidad nos lleva a pensar que hay cosas en la vida que sabemos que están mal, pero pareciera que si no lo hacemos, que si no nos metemos en esa movida, nos estamos perdiendo algo. ¿Te pasó alguna vez? Cuando tuviste una tentación con una persona, aún siendo casado, y quisiste meter en una situación y la resistencia en el corazón y la terquedad te llevó a pensar, si no aprovecho este momento me lo voy a perder. Cuando en realidad ya Dios te bendijo con una esposa, con un esposo. Pero en tu corazón la iniquidad hace que sientas como que te estás perdiendo algo. Alguien te ofreció algo estimulante, una droga o algo que hace que, wow, estés en éxtasis y tal vez viene en tu corazón el sentimiento de algo me estoy perdiendo. Si esta noche no me voy al boliche, que los chicos me vienen insistiendo y presionando para que me vaya al boliche y una noche de descontrol, me voy a perder algo. Decirle a tu hermano, no te vas a perder nada. No te vas a perder nada. Ahora, otra cosa que es la iniquidad es el patrón de mala conducta, malos hábitos, y escucha esta, lecciones no aprendidas. Caemos una y otra vez en las mismas cosas. Y a pesar de que nos trae consecuencias, a pesar de que nos trae dolor, aflicción, vergüenza, y todas esas cosas, volvemos sobre lo mismo. Hay un proverbio muy fuerte de la Biblia que dice lo siguiente, que la puerca lavada, o sea, el chancho lavado, vuelve nuevamente al barro. Qué fuerte, ¿no? Y esas son las lecciones no aprendidas que decimos, pero ¿por qué me pasa? ¿Por qué es que caigo una y otra vez y aún no aprendo y no me doy cuenta y me hizo mal, destruyó mi familia, destruyó mi corazón, pero vuelvo nuevamente sobre lo mismo? Porque hay no solo pecado, sino que hay iniquidad.
Una maldad que está arraigada muy fuerte en el corazón. En el momento que vos venís a Cristo, Cristo lo primero que hace es perdonar tu pasado, te libera de las cadenas, te quita la culpa, pero necesitas seguir transformando tu corazón, porque tiene que examinar tu corazón para ver cuánta iniquidad hay en el corazón. David en una ocasión dijo lo siguiente: Señor, examina mi corazón y ve si no hay en él iniquidad. Porque él sabía que había cosas que eran mucho más profundas, que solamente Dios las podía tratar. Ahora, gracias a Dios que Él es misericordioso con nosotros, ¿no? Porque el problema de la iniquidad es que hace una cadena de cosas en nuestra vida que nos va atando de tal manera que no nos deja avanzar. Por eso la iniquidad lo que trae es ataduras. Nos sentimos frenados. No podemos dar frutos del Espíritu porque hay algo que dentro nos frena. No podemos desarrollar dones, no podemos desarrollar la vida espiritual, no podemos tener santidad porque hay algo por dentro que nos mantiene atados. Y cuando Dios trabaja en nosotros para transformarnos, lo que primero hace es examinar nuestro corazón. Hay momentos que Dios va a tratar fuertemente en tu vida. A veces tendrá que hacer como el apóstol Pablo, que era un hombre de carácter fuerte, y diríamos, como decimos comúnmente los argentinos, de carácter podrido, perseguidor de la iglesia, insolente, amargo. Pero en un momento se entregó al Señor, Él lo llamó. Bueno, fue bastante peculiar el encuentro de Pablo, porque antes no se llamaba Pablo, era Saulo. Pero miren qué interesante, porque cuando el Señor lo trata a Saulo para convertirlo en Pablo, tuvo que golpearlo. Y dice la Biblia que le puso un aguijón, puso algo que golpeara su corazón de tal manera que esa maldad, esa iniquidad que estaba en él, pudiera ser quebrantada. Esa soberbia pudiera ser quebrantada. Y él trabajó todo su ministerio, el ministerio de Pablo, casi sin vista. Algunos piensan que tenía oftalmía crónica, es decir, no podía ver. Veía muy poco. Ahora, cuando Dios transforma tu iniquidad, te limpia, te perdona, te lava y trata tu iniquidad, ¿sabes lo que primero hace? Cambia tu nombre. Dejó de ser Saulo para ser ahora Pablo, apóstol de Jesucristo. Levanta tu mano en esta mañana y decirle al Señor: Señor, este es el tiempo donde vas a tratar con mi iniquidad y me vas a cambiar el nombre y voy a tener nombre nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Por revelación vas a recibir nuevo nombre. Aleluya. Dale fuertes aplausos al Señor. Un nuevo nombre, una nueva identidad. Yo sé que en este tiempo, y vamos a hablar más adelante de este asunto, de que Dios te cambia el nombre. ¿Cuál será el tuyo? ¿Cuál será el tuyo? Pénsalo, porque Dios te va a hablar. Él te va a cambiar el nombre. Cuando te transforma, transforma de adentro hacia afuera. No es por tu fuerza. No es, yo he dicho muchas veces, y a mí me ha pasado también, cuando luchaba por cosas en mi vida y decía: Señor, pero yo no quiero hacer esto, Señor, no quiero tener esta iniquidad en mi corazón, y ayunaba y oraba y buscaba no mostrarme cada vez así más santo, pero no alcanzaba. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere rendición. Porque no es por tu fuerza, dice la palabra, no es con ejércitos, no es con espadas, no es con tus estrategias mentales. Dice, es con mi espíritu. Es el Señor el que transforma. Y para que nosotros seamos transformados, necesitamos, como el apóstol Pablo, bajarnos del caballo. Y si no nos bajamos, nos baja Él. Decirle a tu hermano: si no te bajas, te baja Él. Y qué lindo que es. Bah, qué lindo. No es lindo. Pero lo lindo es lo que viene después. Cuando el Señor nos toca y nos bendice,
Y cuando nos hace bajar a la realidad y nos quita el velo de los ojos, empezamos a ver la gloria de Dios y empezamos a movernos de gloria en gloria. Porque hay transformación, porque hay cambio, porque hay sanidad. ¡Aleluya! Y quiero decirles que Dios va a trabajar muchas veces en nosotros, como lo hizo en David, como lo hizo en Pablo y como muchos personajes de la Biblia y como muchos de nosotros que estamos aquí presentes hoy. Y para eso, para esa transformación, Jesús muchas veces usa también como estrategia las crisis. Las crisis que también nos transforman. ¿Cuántos creen que las crisis pueden también transformarlos? ¿Pueden ser positivas? Bueno, vamos a escuchar a nuestro hermano Sergio Ferreira, que nos va a hablar acerca de eso. Los bendigo, hermano, y damos gracias a Dios por estas transformaciones que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos en un proceso de transformación, decíamos, y anote ahí en su bosquejo, en el punto 2, Jesús nos transforma a través de las crisis. Utiliza la crisis para cambiarnos, para transformarnos, para modelarnos, para comenzar a sacar todas aquellas cosas que no son del agrado de Él y comenzar a revestirnos de todas aquellas cosas que necesitamos, actitudes, pensamiento, comportamiento que nos ayuden a agradar a Dios. Y muchas veces la crisis obra en la vida del cristiano como un poder purificador. La crisis es como un horno en donde Dios nos pone. Muchas veces esa frase de decir, estamos al horno, si estás pasando crisis, estás en el horno en el que Dios te puso. Estás en el horno en el que Dios te puso porque quiere purificarte. Porque Él quiere ver de qué estás hecho. Con los metales hacen así, con el oro. El oro de mayor calidad es el oro que es purificado y que es puesto a una temperatura altísima y a una presión altísima. Y el resultado es un oro de mayor calidad y de mayor valor. Y eso quiere hacer Dios con nosotros. Quiere ver de qué estamos hechos. Y para poder ver de qué estamos hechos y para poder ir transformándonos y llevándonos de gloria en gloria, atravesamos distintas crisis. Acuérdese de Job. ¿Se acuerdan de Job? Él quiere ver de qué estamos hechos. Quiere ver si es verdad que nosotros podemos ser fiel a Dios, ser obedientes en toda circunstancia. Vino Satanás y se presentó en la presencia de Dios y le dijo, a Él le es fácil serte fiel, si tiene todo. Tiene bienes, tiene hijos, tiene riqueza, en todo es prosperado, todos los negocios le van bien, pero tócalo a ver si Él sigue siendo obediente. Es decir, ponelo en el horno, probalo. Aumenta el fuego. ¿De qué está hecho? Y Dios lo permitió. Pero déjame decirte que cuando nosotros atravesamos una crisis, en proceso de crisis, nosotros entramos a la crisis con una mentalidad y con un pensamiento y salimos de esa crisis con nuestra mente y con nuestros pensamientos cambiados. Esa es otra cosa que hace la crisis. Dios cambia y transforma nuestro pensamiento. En la crisis, Dios es como que hace un seminario de capacitación especial individual para tu vida. Dios te está capacitando, Dios te está transformando, Dios está teniendo un trato individual y permite eso para que podamos cambiar nuestra manera de pensar. Así le pasó a Job. Job, después de la crisis, llegó a decir, antes de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, el resultado de esa crisis fue que ahora él podía ver a Dios más claramente. Ahora él podía ver el rostro de Dios. Ahora podía ver a Dios en su magnificencia. Fue por la crisis. Pero vamos a ver en la palabra de Dios en esta mañana el ejemplo de alguien que también supo vivir y atravesar crisis. Y que en esas crisis él adoraba a Dios en todo momento. Él era un salmista. Me estoy refiriendo a David. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Primera de Samuel. Usted lo tiene ahí en su bosquejo. Sígame con la lectura. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag,
al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron sus ojos y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Qué tremenda crisis. A veces decimos nosotros, qué mal que la estamos pasando. Pero acá estamos viendo una tremenda crisis. La ciudad asolada, todo quemado. Las esposas, las mujeres, los hijos se los llevaron cautivos. David ya venía de crisis anteriores. Venía siendo perseguido por Saúl y ahora se encuentra con esta tremenda crisis. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Cómo actuamos o cómo enfrentamos las crisis. ¿Qué es lo que hizo David? David hizo 3 cosas ante esta crisis que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. En primer lugar, dice que mas David se fortaleció en Dios. Cuando llegaron al lugar y vieron que todo estaba arrasado, que todo estaba quemado y que no estaba ninguno de sus familiares, lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Lloraron hasta que ya no podían más. Si estás atravesando una crisis, ten en cuenta que si ya no tenés más fuerzas para seguir en esta crisis, seguí el consejo de David. Él se fortaleció en el Señor. Fue a buscar las fortalezas en Dios. La palabra de Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene ninguna. Las fuerzas, nuestras fuerzas, para cobrar fuerza, las encontramos en Dios. Él buscó a Dios para ser fortalecido. Y mirá lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Podríamos decir, Dios nos consuela en todas nuestras crisis, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios nos permite pasar por una crisis para que podamos aprender, pero también nos permite pasar por una crisis para que nosotros podamos ser el día de mañana esas herramientas que podamos llevar consolación a otros, esa herramienta que Dios use para ayudar a otros que estén atravesando por la misma situación, por la misma circunstancia. Lo segundo que hizo David ante esa circunstancia, ante una crisis, fue buscar la respuesta a los problemas en oración. Cuando tuvo una crisis, buscó la respuesta a ese problema en oración. Y dice la Biblia: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Tenía un problema y oró a Dios. Tenía un problema y él
no se quejó de la crisis que estaba pasando. Él no maximizó ni minimizó el problema. Cuando maximizamos el problema, David podría haber dicho: yo, el que destruyó a Goliat, a mí me va a pasar esto. Yo, el que mataba leones, el que mataba osos, a mí me va a pasar esto. Podría haber pasado todo el currículum a Dios. O podría haber dicho, también se podría haber minimizado, podría haber dicho: ay, Señor, ya no tengo fuerzas para poder hacer nada. No puedo enfrentar esta situación, no sé cómo hacer. Sin embargo, él oró a Dios, pero oró sin quejarse. Oró aceptando la situación, aceptando la crisis, y su oración fue específica. Fue a Dios. Primero cobró fuerzas en Dios. En segundo lugar, oró a Dios, llevó a la oración y le planteó el problema y le dijo específicamente: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Pero dice que antes de orar se puso el efod. ¿Y qué era el efod? El efod era una pechera que usaba el sumo sacerdote para interceder en oración por el pueblo. Y esa pechera estaba compuesta por 2 piedras en los hombros y por 12 piedras en la altura del corazón. Esas 12 piedras a la altura del corazón simbolizaban las tribus de Israel, los hijos de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener siempre presente que estamos cerca del corazón de Dios. Tu vida está en el corazón de Cristo. Como hijo de Dios, en toda circunstancia, en toda crisis que estés atravesando, tenés que pensar que tu vida como hijo de Dios está en el corazón de Cristo. Y las piedras en los hombros significaba que el pueblo de Israel podía descansar en Dios en todo momento y en toda circunstancia. Como hijos de Dios tenemos que tener presentes que estamos siempre, en toda crisis, en el corazón de Dios y que podemos descansar en Dios en todo momento. Entonces, cuando viene la crisis, en primer lugar, tenemos que buscar fuerzas en aquel que es omnipotente, en aquel que todo lo puede, en aquel que tiene fuerzas para ayudarnos, para alentarnos, para levantarnos, para fortalecernos y para poder atravesar cualquier circunstancia y cualquier situación. En segundo lugar, tenemos que buscar la respuesta a nuestros problemas en oración. Y en tercer lugar, lo tercero que hizo David fue esperar la respuesta de Dios para actuar. Él oró a Dios, pero después esperó la respuesta. No es que oró a Dios y después dijo: bueno, más si yo hago esto. Él pudo haber confiado, él era un militar, un general, uno que había librado muchas batallas. Podía haber confiado en su fuerza, podía haber confiado en sus capacidades como militar para enfrentar la situación. Pero él esperó la respuesta de Dios. Y él dijo, Dios le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esperó la respuesta en Dios. Tenemos un problema, en primer lugar, fortalezcámonos en el Señor. Busquemos las fuerzas en Él, porque solamente de Dios y solamente Dios es nuestra fortaleza. La Biblia dice que Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Él está dispuesto a auxiliarnos en todo momento. Él está dispuesto a ayudarnos, aún en la crisis más difícil. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Él buscó fuerzas en Dios, oró a Dios, clamó a Dios, llevó el problema y le pidió en oración la respuesta, sabiendo que como hijo está en el corazón de Dios y como hijo descansa en los hombros del Padre. Y en segundo lugar, esperó esa respuesta. No actuó en consecuencia, no pensó en sus capacidades, no pensó en sus fuerzas, no pensó en él intervenir sin antes haber recibido la respuesta de Dios. Porque cuando nosotros obramos y decimos, más sí, yo oro, pero después termino haciendo lo que quiero, nos adelantamos al obrar de Dios. Y lo único que logramos conseguir es, al problema que tenemos, a la crisis que tenemos, sumarle otros problemas. En cambio, el consejo es, se quedó esperando la respuesta de Dios. Y cuando la respuesta de Dios vino, y Dios le dijo, ve, porque los vas a alcanzar, salieron, enfrentaron al enemigo, derrotaron al enemigo y liberaron a todos los cautivos.
ten en cuenta que siempre en la crisis Dios te va a dar libertad y victoria. Repetí conmigo. En toda crisis, Jesús siempre me va a dar libertad y victoria. Entonces, cuando Él nos dé libertad y victoria, estaremos en este proceso de transformación y así podemos ir de gloria en gloria. Que ese es el siguiente paso y el siguiente punto del mensaje de hoy, que lo va a continuar el pastor Fernando. Amén. Vamos de gloria en gloria. Y quiero que anotes allí en tu bosquejo, por favor, porque en el punto 3, la transformación nos lleva de gloria en gloria. Qué expresión tan poderosa que cantábamos hoy también en el momento de la alabanza. Él nos lleva de gloria en gloria. Y vamos a leer el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 17 al 18, segunda de Corintios, y dice así la palabra del Señor. Prestadle atención porque es una palabra poderosa que habla acerca de la transformación. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, prestemos atención a este texto que es poderoso y profético para nuestra vida. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros adoramos a un Señor que nos transforma. Y ese Señor que es invisible para nosotros porque no adoramos imágenes, porque no adoramos una estatua, no adoramos una estampita, no nos hacemos una imagen del Sagrado Corazón y nos pegamos ahí en el Facebook. Decirle a tu hermano, por favor, no te andes pegando figuritas allí en el Facebook. Nosotros adoramos a un Dios que es espiritual, a un Dios que es espíritu. No lo podemos representar de manera alguna, porque dice la palabra que el Señor es espíritu. Pero miren que algo es poderoso, porque dice, donde está el Espíritu, allí hay libertad. No importa cuánta iniquidad haya en tu corazón, ni cuánto pecado haya habido en tu pasado, si estás en la presencia del Espíritu Santo, si estás en la casa de Dios, si tu corazón está rendido al Señor, en el poder del Espíritu viene libertad sobre tu vida. Tus cadenas se tienen que romper, la oscuridad se tiene que llenar de luz. Y la libertad del Espíritu tiene que venir sobre vos. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay rompimiento. Hay cadenas que se rompen, hay ataduras que se rompen. Qué precioso cuando nos reunimos como cristianos. Y no solo lo escuchamos por internet, sino que estamos en la presencia del Señor, con la casa del Señor, con la gente que es del Señor y que están siendo transformados. Podemos experimentar el poder de la presencia de Dios que nos libera. Qué experiencia cuando venimos a la casa del Señor y venimos rendidos de corazón y el Señor hace una obra profunda dentro nuestro, rompiendo todas nuestras iniquidades. Si aún estamos en crisis donde estamos siendo tratados por el Señor nos anima, nos alienta, nos fortalece, porque su proceso está en marcha. Porque su proceso está en marcha en nuestro corazón. Y luego dice lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Hermano querido, cuando hay ataduras en el corazón, cuando hay iniquidad que se está manifestando una y otra vez o que está muy tapada en el corazón, hay una venda, hay una atadura que no te deja ver la gloria de Dios, que no te deja ver la mano de Dios, que no te deja ver al mover del Espíritu Santo en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa. Transformar significa sacar las vendas. Transformar significa quitar lo que te impide ver a Dios obrar. En una ocasión una niñita, después del culto, le pregunta a su mamá, y le dice: "Ma, ¿es cierto lo que dijo el pastor, que Dios es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener?" Y le dice: "Sí, hija, así es verdad."
lo dice la palabra de Dios. Entonces la niña se quedó pensativa y le dice, mamá, pero el pastor también dijo que Dios vive en nuestro corazón, que Él vive adentro nuestro. ¿Y cómo es que esto puede ser verdad? Y la mamá dice, sí, es verdad, la Biblia dice, y el pastor está en lo cierto, que Dios vive en nuestro corazón. Esta nena se queda pensando un poquito más y le vuelve a preguntar a la mamá, mamá, entonces si Dios es tan grande, como dice el pastor, y vive adentro nuestro, quiere decir que Dios no puede estar adentro nuestro sin que se desborde, sin que nos salga por los ojos, por la boca, por todos lados, porque Él es más grande que nosotros. Interesante el razonamiento de la niña, ¿no? Y es real que dice la palabra que cuando se nos cae la venda, cuando empezamos a ver la iniquidad en nuestro corazón y empezamos a clamar a Dios y nos rendimos al Señor para que Él nos cambie y nos transforme, empezamos a ver la gloria de Dios. La presencia y la imagen de Jesús comienza a desbordar por nuestros poros y la gente empieza a decir, la verdad que en este hombre o en esta mujer hay algo distinto. Entonces la presencia del Señor empieza a desbordar la imagen de Cristo en tu corazón y la gente ve a Cristo en tu vida. La gente huele a Cristo en tu vida. La gente ve que Dios se manifiesta en vos, que cuando vos hablás tenés autoridad, que cuando vos decís algo, esas palabras sanan. Porque la imagen de Jesús, la gloria de Jesús está desbordando en tu vida. Pero el Señor le habla a los corintios. Fíjense que la iglesia de Corinto, una ciudad griega, Corinto era en el tiempo de Pablo el centro comercial mundial de la época. Una ciudad importante, de mucho flujo comercial, pero también en una cultura que estaba degradada. Una cultura que tenía un énfasis grande en la religión idólatra. Una ciudad que tenía aproximadamente en la época de Pablo unos 700.000 personas, pero también dentro de esa ciudad había cantidad de templos y capillas dedicadas a diversos dioses. Y una de esas capillas, una de esas dioses que eran muy importantes y muy venerados en el tiempo de Pablo, ahí en Corinto, era el templo de la diosa Afrodita, es decir, la diosa del amor. Y usted dirá, ¡ah, qué lindo! La diosa del amor. Pero no era tan lindo como nos parece, porque en ese templo los devotos, los que eran seguidores de la diosa Afrodita, hacían uso libre de casi de 1000 prostitutas que estaban dentro del templo. Y tal vez para muchos de hoy dirían, ay, yo quisiera ir a esa iglesia. No pasó mucho tiempo en que toda esa corrupción, esa degradación moral, esa degradación sexual también comenzó a entrar dentro de la congregación de Corinto, de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo los anima a los creyentes y les dice, cuando miramos a cara descubierta como un espejo, vemos la gloria del Señor porque nos reflejamos en Él. Y toda esa iniquidad que el mundo ha puesto en nuestro corazón comienza a ceder, comienza a desaparecer. Querido hermano, a veces hay cosas tan arraigadas en el corazón que no nos permiten ver la gloria del Señor. Somos creyentes, pero Dios necesita transformar nuestro corazón. Dios quiere una rendición total de nuestra vida para poder disfrutarlo al Señor, para poder oler la fragancia del Señor, para poder ver la manifestación del Señor en nuestra vida. Cuando un caballero que está casado y que Dios lo ha bendecido con una esposa hermosa, pero cuando de repente se encuentra en la escuela, en un instituto, un club o en la propia iglesia, se encuentra con una chica jovencita, bonita, simpática, de esas que te saludan y que no, y si es cristiana más todavía porque es simpática, y se enamora, entre comillas. Y el Señor te dice, no es que estás enamorado, eso es lujuria. Dios lo llama de esa manera. Y entonces los ojos se llenan de fuego. Ya no podés mirar y no podés ver a otra persona de una manera santa si no lo mirás con deseo.
Pero cuando el Señor quita esa venda y te das cuenta que hay iniquidad en tu corazón, el Señor comienza a transformar tu corazón. Y antes te salía fuego por los ojos, pero ahora tus ojos destilan pureza. Podés ver a los demás con santidad. Podés mirar a las personas del sexo opuesto con pureza en el corazón. Y podés tener relaciones saludables con la gente, amistades saludables con la gente. Porque Dios te transforma, porque Dios te cambia. Ahora, fíjense ustedes que en la iglesia de Corinto había grandes problemas con esto, grandes problemas de pecado sexual dentro de la iglesia. Pero fíjense en que Él les dice, si ustedes están dispuestos a rendirse al Señor y están en la presencia del Espíritu Santo, y si ustedes permiten que en la congregación se limpie la congregación y el Espíritu Santo se manifieste dentro de ella, habrá libertad para ustedes, se romperán las cadenas, se romperán las ataduras y las crisis que ustedes tengan serán para bien. Y el apóstol Pablo refuerza esto y le dice, porque mis queridos hermanos, aunque ustedes han estado luchando mucho tiempo con todo esto, ahora que estás en Cristo, ahora que te estás rindiendo a Cristo, somos transformados, dice Pablo, de gloria en gloria, a la misma imagen del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ahora, cuando pensamos en la gloria del Señor, pensamos en algo que no se puede extinguir. Cuando pensamos en la gloria del Señor, pensamos en plenitud, en manifestación de la misma presencia de Dios. Y ahora Pablo usa una expresión tan tremenda, ¿no? Vamos de gloria en gloria, es decir, de manifestación en manifestación, no de problema en problema, ¿no? A David, como bien decía nuestro hermano Sergio, hubo un tiempo en su vida que anduvo de crisis en crisis, de problema en problema. Pero David llegó a ser conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque David finalmente se terminó rindiendo al Señor. Él lo transformó, Él lo cambió y hasta terminó bien sus días. Aleluya. Sonríe que el Señor te ama, ¿eh? Gloria a Dios. Cuando Él nos transforma y trata con todas las ataduras y cosas que hay dentro nuestro, porque nosotros nos rendimos a Él, nos quita la venda, vemos con claridad y empezamos a experimentar la gloria de Dios. Y no solamente la gloria, sino que vamos de gloria en gloria, es decir, de victoria en victoria. Vamos subiendo niveles de manera acelerada, vamos creciendo, vamos abriendo caminos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está libre ahora para crecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez sea un tiempo donde vos le estés diciendo al Señor, Señor, todavía sigo luchando con cosas que me cuestan, con vicios, con idolatrías, tal vez soberbias, orgullos, pecados sexuales, maldades. Pero este es el tiempo que le puedas decir al Señor, yo, Señor, estoy en tu presencia. Y dice tu palabra que donde está tu espíritu, allí hay libertad. En esta mañana el Espíritu Santo está entre nosotros. Y si vos podés decirle, Señor, yo me rindo, Señor. No quiero resistirme más, no quiero volver a tener nuevamente esa rebeldía de mi corazón de vivir a mi manera y de hacer lo que yo quiero. Señor, yo me rindo. Y cuando vos te rendís, el Señor empieza a manifestar libertad en tu vida. Yo te invito a ponerte de pie en este momento. Que cierres tus ojos delante del Señor y le puedas decir al Señor, Señor, yo quiero moverme de gloria en gloria. Señor, mientras soy transformado, mientras soy cambiado, mientras tu poder y tu gracia se manifiestan en mi vida, yo necesito, Espíritu Santo, mientras escuchamos una canción nuevamente y le decimos al Señor, yo quiero realmente estar de gloria en gloria. Cerrá tus ojos, allí donde vos estás también, allí en tu casa, mirándonos desde canal YouTube. Cerrá tus ojos en este momento y decirle al Señor, Señor, en esta mañana te entrego toda iniquidad de mi corazón, todo pecado secreto, oculto en mi corazón, toda terquedad, toda dureza, Señor, en mi vida, te la entrego. Señor, quiero que hoy
profundice, Señor, tu proceso de transformación en mi vida. Tal vez esté pasando crisis ahora y necesite entender bien que es tu proceso para transformarme. Señor, que tal vez necesite, Señor, tal vez bajar de la nube en que estoy para poder entrar en la realidad. Quita de mí toda venda. Quita de mí todo lo que no me deja ver, Señor, tu gloria. Y que yo mañana pueda empezar a descubrir, Señor, que vos estás trabajando de manera tan fuerte en mí y que la libertad del Espíritu Santo que está obrando en mi corazón me hace volver a estar en el diseño de Dios, me hace volver a estar en lo que vos siempre pensaste para mi vida, me hace volver a estar en una vida plena, en una vida victoriosa, en una vida saludable, Señor. Yo quiero volver a eso, quiero volver a estar, Señor, en el lugar que siempre debí estar. Señor, quiero volver a estar, Señor, en el lugar que vos querés que esté, Señor. Quiero moverme nuevamente de gloria en gloria. Quiero volver a experimentar el fuego del Espíritu en mi vida. Quiero volver a sentir la emoción de una vida plena, de una vida alegre, de una vida feliz, de una vida santa, de una vida, Señor, libre del pasado, una vida libre de toda angustia, de toda depresión, de toda amargura, Señor, en el nombre de Jesús. Decí conmigo: renuncio a todo esto. Decilo fuerte: renuncio a todo esto, Padre. Renuncio a toda iniquidad en mi vida. Renuncio a toda raíz de amargura. Renuncio, Señor, a todo el mal que hay en mí, Señor, para que pueda ir de gloria en gloria. Para que pueda ir de gloria en gloria, Señor. Y la manifestación de tu Espíritu se sienta, me impacte, Señor, como nunca. Y vuelva a sentir el fuego de tu amor. Y vuelva, Señor, a servir a los hermanos, a la iglesia, a la comunidad. Pueda volver a servir, Señor, con todo el corazón. Porque he sido librado de todas mis ataduras. Porque he sido libre. Satanás no puede contra mí. Porque Cristo va adelante. Porque el Señor va adelante. Señor, en el nombre de Jesús declaro por la fe. Decía así: declaro por la fe, Señor, que dejo atrás mis iniquidades. Señor, que a partir de mí, Señor, en adelante vendrá una generación santa. Señor, que después de mí, Señor, mis hijos, Señor, los que vendrán después de mis hijos serán generaciones fuertes, generaciones victoriosas, generaciones de fe. Dios mío, en el nombre de Jesús declaro que a partir de mí todas mis maldiciones familiares se quebraron para siempre en la cruz del Calvario. Aleluya, que a partir de hoy, Señor, a partir de mi vida, Señor, de la transformación que hay en mi vida, Señor, tu presencia traerá grandes cosas para todos los que vienen, Señor, después de mí. Señor, tu bendición vendrá sobre la iglesia. Tu bendición tremenda traerá gloria sobre la iglesia. Tu Espíritu está aquí y hay libertad. Hermano querido, disfruta de la presencia del Señor. Y digamos nuevamente: vamos de gloria en gloria. Vamos de poder en poder. Vamos de libertad en libertad. Y tu gloria está sobre nosotros, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús.